Y bien, estamos con el ministro de Economía, Miguel Castilla, acá en el Cusco. Ministro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Buenas noches, Jaime? Buenas ¿qué tal? noches. ¿Qué tal? Bueno, preocupados por la situación de orden interno, ¿no? Da la sensación de que la gobernabilidad de alguna manera es cada vez menor en el país, no hay manera de controlar estos desbordes, lo de Cañete, es increíble que se pueda bloquear la carretera por un penal, por la construcción de un penal, incluso por la ampliación, que ya ha sido cancelada, según se nos ha avisado, de modo tal que... y bueno, y lo de Conga, que sería, además, si finalmente se paraliza definitivamente Conga, sería muy malo pues para la inversión, ¿no? Eh, ¿Tiene usted información si se va a seguir esperando a que se den las condiciones del diálogo, es decir, a que la población de alguna manera se harte de este asunto, o si se va a declarar estado de emergencia o algo? Bueno, Jaime, hay tres temas que creo que son fundamentales. Uno ha sido la apuesta del gobierno por el diálogo. Y el diálogo, sin duda, involucra que hayan más de uno dialogando. Está la empresa, el gobierno nacional, prestos a conversar con los dirigentes locales, el gobierno regional, y esto se tiene que dar. Y el gobierno no va a claudicar en su política, digamos, de diálogo y no va a tomar ningún tipo de medida unilateral, sino respetando lo que es los debidos procesos, y el diálogo es fundamental, como un primer concepto. El segundo concepto es la política que el presidente Humala ha establecido, de que él es factible en muchos países poder compatibilizar la explotación de los recursos extractivos y a su vez sin que esto signifique un desmedro al medio ambiente o a la comunidad, lo que su política del agua y el oro. Esto ha pasado, muchos países han logrado armonizar una explotación responsable de la minería, por ejemplo, con un desarrollo agrícola y una provisión hídrica para las necesidades de la población. Y lo tercero, que es importante, es el mantenimiento del Estado de Derecho y la seguridad jurídica en nuestro país, que son conceptos centrales que han sido ratificados por el presidente del Consejo de Ministros y por el presidente. Los compromisos que se han firmado se van a cumplir y se va a preservar el Estado de Derecho de nuestro país, que es esencial para la inversión, sea esta o cualquiera. Entonces, yo creo que estos conceptos de poder establecer una política de diálogo, de poder compatibilizar industrias que se pueden, actividades que se pueden compatibilizar ciertamente. Y lo último, que es mantener el Estado de Derecho, es importante, pero para todo ello se requiere una mayor confianza de los actores y que se vea más allá del rédito de corto plazo, sino lo que está en juego hacia adelante, y que estas actividades reditúen en beneficios a la población. No. Creemos que si los beneficios se hacen palpables, no va a haber espacio al radicalismo ni espacio a este tipo de rechazos que pueden ser un tanto irracionales. Lo importante es lograr un equilibrio entre la explotación minera y el recurso hídrico, el agro, que es el sustento de la vida de la población en la área de influencia de estas minas. Pero también, bueno, en este momento de lo que se trataría es de restablecer el Estado de Derecho en Cajamarca. En este momento no hay Estado de Derecho, bueno, hay un Estado de fuerza impuesto por unas minorías. Y entonces, claro, yo me imagino que en general para la inversión, ver que el gobierno es impotente para manejar una situación como esta, claro que es una situación delicada, es muy difícil tomar decisiones que después puedan ocasionar consecuencias indeseables, ¿no? Entonces, claro, la decisión es difícil, pero... Mira, lo importante es, dentro de todo, es evitar, digamos, que hayan fatalidades. Claro. Eso es lo principal. El respeto, digamos, a la vida humana es esencial, y la prudencia ha caracterizado nuestro accionar, pero sin duda esto no significa de que uno tenga que ejercer la autoridad que de hecho se está haciendo y restablecer las condiciones de normalidad en la población. Al final, quien paga las consecuencias, digamos, no es el gobierno, sino son los propios pobladores de Cajamarca que no pueden salir de sus casas, y yo creo que al final va a primar, esperemos, la racionalidad, y que estos elementos, digamos, radicales no prevalezcan, sino aquellos que están esperando, digamos, una mejor oportunidad para su población y para el desarrollo de Cajamarca. Está sentado en una mina de oro
básicamente, y Claro. muy poco ha sido explotada. Pero esto, repito, tiene que ser compatible con lo que son Claro. los beneficios palpables para la población. Y el Estado tiene un rol importante que suplir, un Estado que sea efectivo en traducir esta riqueza natural en servicios y bienes públicos que la población aspira y son legítimos. Ahora, claro, el restablecimiento del principio de autoridad tiene que ver con, también, claro, una presencia del Estado en la cual el pueblo pueda confiar, digamos. Es cierto que el Estado, la población no ha visto en el Estado un aliado o un intermediario, un mediador, por ejemplo, con la inversión minera, ¿no? Porque la institucionalidad estatal vinculada al tema ambiental es muy débil, ¿no? Entonces eso hay que fortalecerlo, pero eso es un asunto casi de mediano plazo, digamos. En lo inmediato, la autoridad del Estado tiene que restablecerse, digamos. Hay que denunciar a estas personas que están abiertamente digamos, atentando contra el Estado de Derecho y contra el Estado de la propia. Créame que se está trabajando en eso activamente, pero repito, no se quiere entrar a medidas violentistas bajo ningún criterio, pero obviamente preservar lo que es el Estado de Derecho, el orden interno. El gobierno está trabajando y las autoridades competentes harán los anuncios en el debido momento. Bueno, vamos a ver qué pasa pues con este asunto. Y hablando pues de la inversión privada, se ha producido una desaceleración de la inversión privada en el último mes, ¿no? Ha caído prácticamente, o en el último trimestre, perdón, ha caído a la mitad. También está empezando a caer la tasa de crecimiento antes de que se manifiesten los efectos de la crisis mundial, ¿no? Entonces, ahí hay un problema y el Estado no está ayudando en el sentido de que Proinversión, por ejemplo, hasta ahora no otorga ninguna concesión privada desde el nuevo gobierno. Han pasado 4 meses y hasta ahora no se entregan concesiones, no hay asociaciones público-privadas, hay indefinición, ha renunciado el presidente de Proinversión, hay indecisión, no sé qué pasa, hay algún problema ahí. ¿Qué ocurre con Proinversión? Porque eso podría ser muy importante en este momento para revitalizar inversión, ¿no? Sin duda, yo no sería tan negativo ni pesimista como planteas. Un factor importante ha sido obviamente las expectativas empresariales, digamos, fueron afectadas a la primera mitad del año y ante la expectativa de un entorno internacional, digamos, incierto, no han logrado recuperarse del todo, pero sí uno ve las últimas encuestas del Banco Central, ha habido cierta recuperación, es importante eso. Con respecto a lo que está pasando en Proinversión, yo creo que es normal cuando hay un cambio de autoridades, de que se vean los procesos, y de hecho hace una semana hemos lanzado al menos 10 proyectos importantes que deben ser llevados a cabo. Entre la fecha va a haber probablemente un par anunciados en el mes de diciembre, en el mes actual, ya de adjudicaciones que están avanzadas, y de acá al 28 de julio otros 8 más, por un monto de 1.000 millones, un primer tramo. Lo que no quiere decir de que no haya una cartera mucho más amplia de proyectos que pueden ser sujetos a acciones público-privadas. Ese es un tema importante. Estamos trabajando no solamente en los sectores tradicionales, que pueden ser energía, transportes, sino en sectores nuevos como puede ser salud, donde podemos empujar una agenda de acción público-privada hacia adelante y también tratar de empujar más el desarrollo territorial, alentando asociaciones público-privadas desde el punto de vista del territorio, de las regiones. Pensamos que hay un harto espacio para poder avanzar. Y van a haber, digamos, anuncios, y más que anuncios, acciones concretas, adjudicaciones concretas de proyectos, porque la brecha es enorme aún y es obviamente un limitante al crecimiento a largo plazo. Claro, pero había, por ejemplo, algunos procesos que ya estaban listos para ser entregados, como por la cárcel esta de Guaralda, Ocayama, que había sido ganada incluso ya por un consorcio español, entiendo. Y eso no se ha firmado el contrato, nada. Habían líneas de transmisión, también estaban listas, no se han entregado. Es decir, no se ha
¿Qué cosa ha detenido eso? En fin, ya no sé qué pasa, que en el caso del Ministerio de Justicia de repente el ministro desconfía de una administración privada, de un penal, y además era interesante como caso, digamos, de concesión privada de un penal, cómo iba a funcionar eso, ¿no? Mira, Carlos, yo creo que lo importante es reconocer de que las necesidades de infraestructura en nuestro país son muy amplias y que el sector público no lo puede hacer por sí solo. Entonces, definitivamente la forma para poder avanzar y cerrar la brecha en infraestructura en el país tiene que pasar por alentar las concesiones público-privadas. Estamos previendo también un rol promotor mucho mayor de proinversión y estamos previendo también afinar un poco los instrumentos. Uno de ellos son lo que es obras por impuestos, donde de hecho una gran obra acá en el Cusco, el Hospital Antonio Lorena, va a ser, que es una obra de más de 200 millones de soles, se pretende hacer bajo este esquema. Ah, qué bien. Eso es una cosa del gobierno regional. Del gobierno regional, con un conjunto de empresas que están interesadas en lograr esto. Entonces, yo creo que hay mucho que se puede perfeccionar y podemos construir sobre lo ya realizado. Y definitivamente el proceso de concesiones no va a parar bajo ningún criterio. Hay un proceso de aprendizaje también y de ajustar obviamente los proyectos a las prioridades del gobierno, pero definitivamente la infraestructura es vital para seguir creciendo. Y hablando de eso, otro instrumento que podría ser muy útil, otra fuente de financiamiento que sería muy interesante, son los fondos de pensiones de las AFPs, que podrían invertirse en proyectos de desarrollo, como proyectos de infraestructura, como ya ha ocurrido en algunos casos, pero todavía de manera limitada. Eso también es muy engorroso, muy complicado, la SBS no se mueve, no resuelve. No, yo creo que no ha habido, en la SBS incluso ha habido ciertos cambios importantes para justamente agilizar toda esta tramitología que existía y costos de transacción innecesarios que inhibían, digamos, que fondos de inversión creados digamos, para invertir en infraestructura, por ejemplo, no lleven adelante, no financien proyectos. Tenemos ahí una masa importante de recursos que pueden ser canalizadas a ir cerrando la brecha en infraestructura, pero esto es una decisión que debe ser propia del sector, que debe, del sistema de los fondos privados de pensiones, que deben sopesar lo que es el riesgo que toman y la rentabilidad que toma, porque son al final los recursos de los propios pensionistas, los propios afiliados. Creemos que deberían haber mayores instrumentos de inversión para poder canalizar estos instrumentos, estos recursos a proyectos a largo plazo. Y estamos trabajando una serie de medidas normativas también para poder profundizar el mercado de capitales y también trabajar temas de inclusión financiera, que creemos que es muy importante. La bancarización en nuestro país todavía es baja para nuestro nivel de ingreso y estamos trabajando una serie de mecanismos de fondos de garantía para poder bancarizar más, utilizando ya la plataforma de los bancos de segundo piso que tenemos, Banco de la Nación, COFIDE y otros, para poder llegar a segmentos mayores de la población. El crédito, el acceso al crédito, yo creo que es uno de los principales indicadores que muestran movilidad social, muestran oportunidad, porque eso, digamos, ahí no hay, es un claro ejemplo de progreso, poder uno mismo ser sujeto de crédito y acceder, digamos, a financiamiento para cualquier tipo de iniciativa que se emprenda. Bueno, en ese campo el Perú ha sido muy dinámico, ¿no? Las microfinanzas, el microcrédito se ha expandido muy rápidamente. Pero la crisis mundial, se viene esta crisis, no sabemos exactamente si de una manera muy fuerte o medianamente fuerte. El hecho es que algún impacto va a tener. ¿Cuán blindados estamos desde el punto de vista fiscal? Es decir, si caen los ingresos, ¿hasta qué punto tenemos reservas fiscales, digamos, en el fondo fiscal o donde fuese, como para poder mantener niveles contracíclicos, digamos, de gasto durante 2, 3 años, no sé? Tenemos buenos fundamentos y de hecho hemos logrado acumular colchones de ahorro fiscal justamente para poder llevar adelante políticas expansivas si es que la actividad cae por un efecto de un choque externo, como puede ser, digamos, un deterioro aún mayor de la crisis internacional. Tenemos en el Fondo de Estabilización recursos
cercanos o por encima de 3,5 puntos del producto, cercanos a 6.000 millones de dólares. Ya. Este año vamos a cerrar con un superávit fiscal cercano a 2 puntos del producto. Dentro del presupuesto de la República hemos hecho una provisión en caso de que los recursos fiscales no crezcan a los mismos niveles que han crecido este año. Por lo tanto, tenemos los recursos para poder llevar adelante una política fiscal, digamos, que mitigue un menor ritmo de crecimiento de la actividad privada. Ahora, eso tiene sus límites. Obviamente, una crisis que se expanda por 2, 3, 4 años, un crecimiento muy bajo, la política económica, como lo he mencionado anteriormente, digamos, tiene sus limitaciones. Y ante esto, lo que se tiene que trabajar justamente es en los temas que conversábamos. Claro. Cerrar la brecha en infraestructura, los temas de innovación, los temas de productividad, que son los temas de la CADE de este año. Eso es lo que va a permitir que el país siga creciendo y fortaleciendo su mercado doméstico, aprovechando la apertura que hemos llevado adelante, y eso implica mejorar la oferta exportable, temas de calidad, temas de agregación de valor, y eso es el tipo de agenda que debemos seguir avanzando para poder, de hecho, sobrellevar un entorno internacional menos propicio y menos favorable. Tenemos que ir a una pausa, si me permites, regresamos. Hola, ¿Y beso? ¿qué tienes en la boca? Dicen que la naturaleza se puso de acuerdo con sus habitantes para darles uno de los dones más preciados y les dio la lluvia justa. Les enseñó a clasificar sabores, sonrisas y que los logros, como tener el mejor cacao del mundo, están en uno. Este cacao pone. Abre tu cuenta ganadora y participa del sorteo de packs con el mejor cacao de oro verde junto a una batidora KitchenAid, además del gran premio de 1 millón de soles. No te conformes. Adelante. BBVA. Continental. Orgulloso embajador de la marca Perú. Baby, my flower in the sky, the only one for me. Baby, the apple in my eye, take my hand, forget behind, 'cause we will make one full of stars, a world fully made out of our love. Seguimos conversando con el ministro de Economía, Miguel Castilla. Bueno, y a comienzo hablábamos del tema de Conga, Cajamarca, el gobierno regional, estamos hablando ahora de inversión, pero la inversión pública, bueno, en parte hay 2% de superávit porque ha sido muy lenta la inversión pública este año, muy baja, y los gobiernos locales y regionales peor aún, ¿no es cierto? Entonces hay un problema con la capacidad de gestión, con la capacidad de ejecución de proyectos y de buenos proyectos además, ¿no? De calidad del gasto, que es muy serio y que tiene que ver con las grandes deficiencias del proceso de descentralización que ha tenido el Perú. 25 regiones, pues es una locura, son 25 departamentos, en realidad necesitaríamos, no hay masa crítica pues para tener 25 administraciones que manejen todos los sectores y todo eso, ¿no? Ustedes, entiendo, en el MEF están empezando a atacar este problema. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo van a tratar, por lo menos de paliar o de resolver? Creo que hay 3 temas centrales que estamos haciendo. Uno es un proceso de desconcentración del Ministerio de Economía. De hecho, hoy día hemos abierto la 6ª oficina regional desconcentrada del MEF, que no es una oficina simplemente para recabar solicitudes, sino son oficinas de asistencia al usuario, oficinas técnicas
para poder pasar adelante los proyectos en el SNIP, conseguir la factibilidad, para poder asesorar a los gobiernos locales cuando tienen controversias con contratistas, para poder manejar el presupuesto de manera adecuada, y todo esto para llegar a una asignación eficaz y que el gasto sea de calidad. Ese es un primer tema. Un segundo aspecto que creo que es importante es que en la última ley de presupuesto aprobada hace menos de una semana, que va a ser publicada próximamente, estamos estableciendo la necesidad de poder trabajar conjuntamente con las autoridades locales y regionales y las universidades para poder crear estas capacidades que creemos que son muy importantes. Y lo tercero es, vemos que hablando de proyectos de inversión, una gran debilidad tiene que ver con los estudios de preinversión. Estamos dotando de recursos para la preinversión e incluso estamos tratando de ir un paso más allá, de poder tener perfiles estandarizados para proyectos desde el MEF y simplemente eso ya no sea un obstáculo para el desarrollo y la ejecución, digamos, de la inversión pública al final. Es importante que los recursos públicos que existan se traduzcan en mejoras en los servicios que la población necesita y se deben dar. Y tenemos que trabajar más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Un acercamiento mucho mayor al ciudadano a pie, y eso parte por este proceso de desconcentración del Ministerio, y ojalá que cumplamos nuestra meta, que es que al final del año entrante las 25 regiones tengan personal del MEF e incluso un gran porcentaje de la carga que hay en Lima baje, y esto creo que va a ayudar a que los beneficios de la descentralización sean palpables y concretos. Y estos programas que tenían en el MEF de incentivos a los gobiernos locales, de incentivos presupuestales, darles más dinero si es que cumplían ciertas metas de mejoramiento de la gestión o de recaudación local, por ejemplo, porque el problema es que la administración pública en los gobiernos locales y en algunos regionales, en algunos sectores de los gobiernos regionales, es lo que en ciencia política se llama muy patrimonialista o neopatrimonialista, ¿no? Ahí no hay ningún criterio meritocrático, no hay nada, es decir, simplemente es como el alcalde pues recibe la plata del gobierno central, porque en realidad no recauda localmente, no tiene a quien rendir, no rinde cuentas a nadie, hace un poco lo que quiere con esos recursos. Entonces hay que modernizar la administración pública, hay que introducir todos estos criterios técnicos. Estos programas están funcionando, van a seguir funcionando, están componiendo resultados, podemos confiar en eso. ¿O hemos avanzado demasiado rápidamente en este asunto de la descentralización sin tener una base social y económica suficiente que sostenga tanto nivel de descentralización tan avanzado, ¿no? Yo creo que es un desafío que el gobierno tiene ante sí, es mejorar la gestión, y creemos nosotros los incentivos, y estos programas de incentivos municipales han sido exitosos, pero es un proceso, obviamente. Ha habido un cumplimiento de más de 80% de las metas que se han establecido y se han dado recursos de manera importante, y a esto se suman también una nueva modalidad que ha sido un bono para la ejecución eficaz de proyectos de infraestructura, de inversión pública. Aquellos gobiernos locales que cumplan con ciertos niveles de ejecución reciben un bono por buen ejecutor. Creemos que estos son mecanismos que son importantes para justamente hacer que la descentralización funcione y que al final sea un instrumento para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, creo que estamos ante un desafío importante, que es mejorar la gestión a nivel de los gobiernos regionales y locales y mejorar la capacidad del Estado con meritocracia. Se aprobó una ley que favorece una tecnocracia a nivel del Estado, pero la idea es avanzar mucho más y tener, digamos, un Estado que esté a la altura de las circunstancias. Creemos en un mayor Estado o un mejor Estado, y el capital humano, los funcionarios públicos deben ir de la mano de estos desafíos que tenemos y metas ambiciosas que nos hemos planteado. Pregunto yo si no será necesario recentralizar algunas funciones o algunas capacidades, porque, en fin, tratar de crear un muy buen Estado en gobiernos que no tienen una base económica suficiente, pero en fin, esa es otra discusión. Miguel Castilla, ministro de Economía, muchas gracias por su participación en la hora N.
Vamos a una pausa y regresamos ahora con el congresista Luis Iberico para analizar un poco esta situación de catastrófico orden interno que estamos viviendo en este momento en el país. Regresamos.